Profe, yo tengo una duda que ahora, cuando me puse a hacer la tarea, me entró. Ujú. No entiendo muy bien cómo es esto de la semilla, Ya, para como la inicialización de números aleatorios. O sea, como que entiendo que viene ligado a que cuando inicializamos números aleatoriamente no son realmente aleatorios ni de algo sirve la semilla, pero no, como que no entiendo ver mucho por qué hacer eso, ni cómo implementarlo, ni por qué eso podría ayudar a que mi red neuronal tuviera una precisión más grande, ¿a qué? Perdón, ¿a que tu red neuronal qué? tuviera una precisión mayor. Ok, ok, em, ya. Eh, todas, toda la red neuronal, ¿sí? Toda red neuronal se inicializa con pesos aleatorios, ¿de acuerdo? Toda red neuronal se inicializa con pesos aleatorios. Entonces, como los pesos son los parámetros de la red, como los pesos son las variables de la red, entonces, inicializarlo con pesos aleatorios significa, es casi como en el espacio de la función objetivo, empezar en algún punto aleatorio de ese espacio. ¿De acuerdo? Eso es básicamente lo que uno hace cuando inicializa una red con pesos aleatorios. Eh, en computación, en un programa, ¿sí? En la computadora, uno no puede crear números aleatorios realmente, sino que uno tiene que crear números pseudo aleatorios. Y la creación de los números pseudo-aleatorios se basa en una secuencia de números que uno va construyendo en función de un número inicial siempre, ¿ya? Entonces, es un tema numérico más que un tema de las redes neuronales propias, ¿ya? O sea, cada vez que yo quiero hacer algo aleatorio, entonces inicializo una semilla con un número y significa que ese número va a ser utilizado para generar el primer número aleatorio y luego el siguiente número aleatorio, y luego el siguiente, el siguiente, el siguiente, ¿ya? ¿Para qué se emplea eso? Si tú quieres probar que las decisiones que estás tomando en tu red neuronal, como por ejemplo el número de neuronas, el número de capas, el tamaño de los minibatches, el learning rate, o sea, cualquier parámetro que tú tengas, tú quieres saber realmente cuál es el efecto que tiene sobre tu red neuronal, tú lo que quieres es compararlo en función de el punto inicial, un punto inicial conocido para los datos aleatorios. Y es por eso que inicializas el valor con una semilla que es siempre la misma. Si tú no haces eso, o sea, si tú no pones esa semilla inicial, Python y cualquier programa lo que hace es tomar una semilla aleatoria, no aleatoria. Toma, por ejemplo, como semilla la hora del reloj del computador. Y entonces, obviamente, si tú corres dos programas, uno en este minuto y el otro en el siguiente minuto, estás inicializándolas con semillas distintas y te van a salir números aleatorios distintos. De esa forma, tú no vas a poder comparar si realmente el cambio que hiciste fue lo que te llevó a tener una buena optimización o fue la semilla la que te llevó a hacer una buena optimización. ¿Ya? Eh, entonces, inicializarla con una cierta semilla sirve para que si tú, si tú ejecutas tu programa dos veces, esas dos ejecuciones te debe salir lo mismo. ¿Sí? Esa es la idea. ¿Ya? Esa es la idea. Cuando alguien implementa una red neuronal y quiere que sus resultados sean replicables, entonces tienes que inicializar la red neuronal con la misma semilla siempre para que los resultados sean replicables, para que tú puedas saber que la ejecución te da lo mismo, ¿ya? Porque si no, si tú ejecutas la red neuronal de nuevo en dos tiempos distintos, entonces te van a dar dos performances distintos porque empezaste desde puntos completamente distintos de la optimización, ¿ya? Eso es básicamente, ¿ya? Eso es básicamente. En los notebooks que nosotros tenemos, la semilla está inicializada en un número y es para que cuando todos ejecutemos el programa, a todos nos salga el mismo resultado. Si yo quito la semilla del notebook y les paso el notebook así como está, a cada uno de ustedes les va a salir un resultado distinto, ¿ya? Y entonces eso es lo que no queremos, o lo que queremos evitar en todo caso, ¿ya? No tiene que ver con el performance de la red, ¿sí? No tiene que ver con el performance de la red porque, porque ahora, como vamos a ver hoy día, ¿sí? Eh,
nuestros algoritmos de optimización deberían ser capaces de ser robustos ante cualquier inicialización. ¿Sí? Y eso es lo que estamos tratando de comprender ahora con el estudio de los algoritmos de optimización. Y vamos a ver que al final, en realidad, después, más adelante, nos va a importar poco cómo inicialicemos los pesos, porque uno va a poder hacer una buena optimización siempre usando estos algoritmos que estamos viendo. ¿Ok? Ok, profe, gracias. Eh, ok, ok, eso, eso. Vamos a seguir. ¿Sí? Entonces, voy a compartir mi pantalla. Ok, ahí pueden ver mi pantalla, ¿cierto? Sí. Sí, profe. Ok. Bien, entonces, nosotros habíamos estado hablando acerca de las formas de cómo hacemos para que nuestro algoritmo de optimización, que es gradiente descendente, tenga un mejor comportamiento, ¿no? Tenga una mejor convergencia, ¿no? Convergencia se le llama al proceso en el cual tú quieres que la optimización, la minimización de la función de costo sea siempre consistente, ¿no? Y tratemos siempre como de llegar al mínimo, ojalá global, ¿ya? Pero, como habíamos estado comentando en algunas entradas del foro, recuerden una cosa, recuerden que la función de costo de una red neuronal es una función en una dimensión muy alta y que tiene muchos mínimos locales, ¿sí? Entonces, el método de gradiente descendente es un método de primer grado, entonces es un método que siempre tiene en cuenta la pendiente del punto en el que te encuentras. Entonces, es como que siempre vas a tratar de ir hacia el mínimo posible y que probablemente es un mínimo local, ¿ya? El problema de encontrar un mínimo global en una red neuronal es un problema que no tiene solución hasta ahora, ¿ya? O sea, no hay forma de que podamos encontrar un mínimo global para una red neuronal, ¿ya? Eh, y en esa búsqueda de tratar de buscar cosas que nos hagan mejorar la forma como hacemos nuestra optimización, ¿sí? Tomamos como referencia esta idea de calcular una tendencia de una secuencia de vectores que están oscilando en el tiempo, ¿no? Y para eso habíamos introducido el concepto de exponentially weighted average, que es una forma en cómo uno calcula una tendencia cuando uno tiene cosas que van fluctuando, ¿sí? Y eso nos llevó a una primera mejora, que era el algoritmo de gradiente descendente con momento. Aquí quiero que se entienda lo siguiente, ¿sí? Cada vez que tú calculas un gradiente y actualizas los pesos, el gradiente es un vector que te está dirigiendo hacia alguna parte de la optimización. O sea, es un vector que te está diciendo tienes que irte hacia allá para minimizar la función, ¿ya? Como nosotros estamos ahora potencialmente trabajando con un algoritmo de gradiente descendente estocástico, en donde hemos partido la data en diferentes mini batches, y por cada mini batch uno hace una actualización de gradiente, entonces yo quiero evitar que cada uno de esos gradientes me esté haciendo saltar en el espacio de optimización. Y para eso entonces lo que vamos a hacer es que en lugar de ocupar el vector que yo calculo de gradiente para hacer la optimización, yo voy a calcular una tendencia de varios vectores que vinieron en el tiempo. Y para hacer eso, entonces voy a utilizar la misma estrategia de exponentially weighted average, solamente que ahora, en lugar de utilizar una secuencia numérica como lo vimos en el ejemplo, lo que quiero es que voy a estimar una dirección de gradiente que no solo va a tener en cuenta el gradiente actual que yo estoy usando, el gradiente actual, fíjense, es el gradiente del costo con respecto a un peso. No solo voy a utilizar ese gradiente, sino que voy a utilizar ese gradiente para hacer una estimación mejor de la dirección hacia donde tengo que irme. Y este exponentially weighted average lo que hace es utilizar vectores que venían más atrás en el tiempo, ¿no? Como les había comentado, voy a utilizar una ventana de tiempo en donde probablemente los 10 vectores anteriores van a ser útiles para calcular la dirección del vector actual, ¿ya?
Entonces, este BT que está aquí, ¿sí? Este BT que está aquí, no es otra cosa que una versión ponderada y suavizada del vector gradiente que yo voy a aplicar para hacer la actualización de los pesos. Y que tiene en cuenta gradientes que venían de iteraciones anteriores. ¿Ya? Aplicamos bias correction, ¿por qué? Porque al inicio esta estimación podría ser mala, ¿sí? Como no tengo mucha información previa para poder tomar una buena decisión, entonces aplico bias correction para que las primeras estimaciones sean buenas, ¿sí? Y una vez que tengo la estimación de ese vector gradiente, que ahora ya no es solamente el vector gradiente actual, sino que es una versión ponderada de varios vectores que vinieron anteriormente, entonces utilizo esa estimación para ahora sí hacer la actualización de los pesos a través de la regla de gradiente descendente. ¿De acuerdo? Cuando hacemos esto, ¿sí? Cuando hacemos esto, nos damos cuenta de lo siguiente. Como mi estimación de los vectores ahora va a ser una versión que está suavizándose en el tiempo, me doy cuenta que yo puedo tomar mejores decisiones en la optimización, y al tomar mejores decisiones en la optimización, yo puedo perderle el miedo a tener un learning rate que sea muy alto, porque si yo pongo un learning rate muy alto, ese learning rate va a hacer que salte los gradientes, ¿cierto? Hace que yo salte en el espacio de optimización mucho, ¿sí? Como yo ahora estoy seguro que estoy tomando una tendencia que es mejor aproximada, entonces yo puedo utilizar un learning rate un poco más alto, y con eso garantizo ¿qué cosa? Garantizo que, primero, no me voy a desviar del camino de optimización, y segundo, que puedo hacer más rápida la optimización. O sea, la optimización se va a ir más rápido por el camino por donde debe irse, ¿ya? Eso mostraba este ejemplo, ¿sí? En donde si yo tengo un learning rate muy pequeño, yo aseguro que voy yendo lento en la pendiente de esta curva azul. Si yo le pongo un learning rate alto solo con gradiente descendente, entonces comienzo a saltar en la función. Pero si yo utilizo un learning rate alto y además momento, entonces se dan cuenta ustedes que la tendencia es que voy a utilizar menos pasos para llegar al mínimo, ¿sí? Y sin salirme del camino de la optimización, ¿ya? Esa es la ventaja de utilizar la técnica de momento para estimar una buena dirección de gradiente, ¿ya? Ok, ahora, ¿sí? Ahora, algo importante que habíamos dicho también es que el momento, ¿sí? El momento necesita un nuevo hiperparámetro que se llama este hiperparámetro beta o parámetro de momento, ¿sí? Que generalmente uno no tiende a cambiarlo mucho en valores, se utiliza un valor de 0.9, ¿sí? Y como les había comentado, el valor de 0.9, si uno desdobla esta ecuación del exponentially weighted average, uno se da cuenta que si uno desdobla esto en 9 iteraciones o en 10 iteraciones, esto significa que aproximadamente uno está tomando el promedio ponderado de los 10 vectores de gradientes anteriores a un determinado tiempo, ¿ya? Sí, eso, ¿ok? Es el parámetro de momento, ¿sí? Es el parámetro de momento, ¿de acuerdo? ¿Ok? Sí, entonces, esa es básicamente la idea del trabajo con el momento, ¿ya? Ahora, ¿sí? Ahora, miren, voy a mostrarles voy a mostrarles mi pizarra, ¿ya? Porque quiero explicarles, antes de irnos a RMS Pro, ¿sí? Quiero explicarles algo sobre la optimización, ¿ya? Miren, voy a suponer que tengo una función de optimización que tiene esta forma, ¿ya? Tengo el mínimo en esa función en este punto, ¿sí? Y ahora lo que voy a tener voy a dibujar como los contornos de una función, ¿ya? De optimización, ¿de acuerdo? Los contornos, ¿ya? Sí, imagínense como que esta es una función de 2 dimensiones, ¿ok? El mínimo de esta función se encuentra aquí, aquí, ¿ok? Ese es el mínimo de esa función, ¿ya? Y conforme yo me voy alejando de esta función, o sea, conforme me voy alejando en el espacio, me refiero,
el valor de la función crece. Entonces esto es como si fuera una parábola, pero la estoy mirando desde arriba. ¿Ya? Eso es como si fuera una parábola, la estoy mirando desde arriba. Y aquí lo que he graficado son los contornos de la parábola, o los isocontornos de la parábola, que simbolizan eso, ¿no? Que cada isocontorno tiene un valor muy parecido. ¿De acuerdo? Entonces, supongamos que en esta función yo empiezo mi optimización, ¿sí? Yo empiezo mi optimización en este punto. ¿De acuerdo? Supongamos que yo empiezo la optimización en ese punto. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense que en este problema, ¿sí? En este problema, yo lo que tengo son solo dos variables, ¿sí? Son solo dos variables. La variable que va en esta dirección y la variable que va en esta dirección, ¿sí? Son solo dos variables, ¿de acuerdo? Voy a llamarle a la variable que va en el eje X, W1, y a la variable que va en el eje Y, W2. ¿Sí? Son dos variables de optimización. Empiezo en un determinado punto y quiero llegar hasta el mínimo. ¿De acuerdo? Supongamos, ¿sí? Supongamos que durante la optimización, ¿sí? Durante la optimización, recuerden ustedes, el gradiente es un vector en el espacio de la función de optimización. Entonces, supongamos que durante la optimización mi gradiente hace esto mismo, ¿sí? Salta a esa dirección, la siguiente vez salta aquí abajo, la siguiente vez salta para acá, la siguiente vez salta para acá, la siguiente vez salta acá. Fíjense lo que está pasando con esos vectores de gradiente, ¿sí? Esos vectores de gradiente están fluctuando hacia el mínimo, ¿de acuerdo? O sea, se van hacia arriba, bajan, van. Fíjense que está fluctuando mucho, cuando en realidad yo lo que quisiera es que directamente del punto verde al punto rojo yo trazar una línea recta, ¿cierto? Porque sería lo óptimo si es que yo quiero optimizar, irme del punto verde al punto rojo, ¿de acuerdo? Fíjense lo que está pasando en este ejemplo. Lo que está pasando en este ejemplo, ¿sí? Es que cuando yo calculo, ¿sí? Los gradientes, cada flecha es un gradiente, ¿ya? Cada flecha es un gradiente, gradiente hacia arriba, el primer gradiente, gradiente hacia abajo, el segundo gradiente, gradiente hacia arriba, ¿ya? Cada gradiente tiene dos componentes. Tiene el componente en la variable W1 y tiene un componente en la variable W2, ¿cierto? Porque es un vector, ¿cierto? Es un vector que tiene un componente en la dirección W1, un componente en la dirección W2, ¿sí? Les pregunto, ¿ya? Les pregunto. Lo voy a graficar aquí al costado. Miren, esta primera flecha, ¿ya? Supongamos que es el primer gradiente que yo tengo, ¿sí? Esa primera flecha yo la voy a dibujar por aquí. Voy a tratar de hacerlo lo más parecido posible, ¿ya? Es esa flecha que está ahí. Si yo quiero calcular los componentes de este vector, los componentes de este vector serían, en la dirección W1 sería ese componente, muy chiquitito, y en la dirección W2 sería este componente, ¿cierto? Más grande. ¿De acuerdo? ¿Sí? Cualquier vector puede descomponerse en los componentes de su espacio, ¿cierto? Este vector es un vector en dos dimensiones, entonces se descompone en un vector chiquitito abajo en el eje horizontal y un vector grande en el eje vertical. ¿De acuerdo? Pregunta. ¿Cuál de las dos magnitudes de estos dos componentes es más grande? ¿La del componente W1 o la del componente W2 de este vector de gradiente? La de W2, ¿cierto? La de W2. Es decir, la magnitud del componente en W2 es más grande que la magnitud en el componente en W1, ¿sí? Y entonces fíjense lo que va a pasar aquí, ¿sí? Fíjense lo que va a pasar aquí. Si yo les pregunto, ¿cuál de las dos componentes de este vector? ¿Sí? ¿Cuál de las dos componentes de este vector? ¿La componente W1 o la componente W2? ¿Cuál de las dos está yendo en una mejor dirección hacia el mínimo, hacia el punto rojo? W1, ¿cierto? ¿Sí? W1 está yendo en una mejor dirección porque W1 está dando un paso pequeño, pero va hacia donde está el mínimo. La otra dirección está yéndose muy arriba
¿sí? Es muy grande y por lo tanto, de alguna forma me está sacando del camino, ¿no? Me está llevando hasta un punto en donde prácticamente no me acerque nada en el espacio de optimización, ¿de acuerdo? Cuando nosotros tenemos nuestras reglas de gradiente descendente, las voy a poner aquí arriba, ¿sí? Nuestras reglas de gradiente descendente dirían esto, ¿no? W1 es igual a el W1 anterior menos learning rate multiplicado por la derivada de la función de optimización con respecto a W1, ¿cierto? Y para mi segundo parámetro, esto sería así, ¿no? Menos learning rate, gradiente de C con respecto a W2, ¿cierto? Esas serían mis reglas de actualización para los dos parámetros de W1 y W2 de este problema, ¿sí? Fíjense lo que está pasando aquí, ¿sí? La variable de W1, ¿sí? La variable de W1 tiene un buen gradiente. O sea, la componente del gradiente con respecto a W1 es bueno, me está llevando en la dirección correcta. Y yo lo estoy multiplicando por el learning rate que está aquí. Sin embargo, la segunda variable o el segundo peso tiene su componente WC, W2, que es esta componente que se va para arriba y se va muy lejos, pero yo la estoy multiplicando por exactamente el mismo learning rate que la variable de arriba. ¿Qué debería poder hacer yo? Yo lo que quiero es que cada variable, si yo me doy cuenta que una variable está yendo en la dirección correcta, ¿qué es lo que debería hacer? ¿Sí? Si una variable está yendo en la dirección correcta, ¿qué es lo que debería hacer? ¿Debería ir más rápido en esa dirección o debería ir más lento en esa dirección? Exacto. Si una variable, un peso, una dirección del gradiente está yendo en una buena dirección, yo debería premiarlo. Debería premiarlo y darle la posibilidad de que vaya más rápido. Por otro lado, si hay una variable cuya componente del gradiente se está desviando del camino, yo lo que debería hacer es tratar de penalizar ese cambio para tratar de que, en lugar de que se vaya tan rápido y tan lejos, tratar de frenarlo para que no se vaya tan lejos y tratar de acotar. ¿Sí? Pero ¿eso qué significa? Eso significa que yo debería tener la posibilidad, ¿cierto? Significa que yo debería tener la posibilidad de tener learning rates adaptativos para cada variable, ¿cierto? Como en este ejemplo, yo desearía que el learning rate de W1 sea más grande que el learning rate de W2, ¿de acuerdo? ¿Y cómo hago eso? ¿Sí? ¿Cómo hago eso? Miren, un buen indicativo que me dice si una función o si un valor está siendo o muy grande o muy pequeño, es la magnitud, ¿cierto? Es la magnitud. Entonces, yo lo que voy a hacer, ojo, esto todavía a nivel conceptual, pero ahora les explico ya cómo se hace en la realidad, ¿ya? Yo lo que voy a hacer, ¿sí? Yo lo que voy a hacer es tratar de que ese learning rate, ¿sí? Tratar de que ese learning rate se divida entre la magnitud del vector para una variable, ¿sí? ¿Por qué? Fíjense, cuando tengo una magnitud pequeña, learning rate entre una magnitud pequeña, ¿qué hago? Ese learning rate se va para arriba, crece, porque estoy dividiendo un número entre un número pequeño. Cuando la magnitud es grande, el denominador es grande y por lo tanto lo que estoy haciendo es que el learning rate baje su valor para permitir desacelerar. ¿De acuerdo? Ahora, yo podría, ¿sí? Yo podría hacer aquí que simplemente esta magnitud, ¿sí? Que simplemente esta magnitud sea, por ejemplo, ¿sí? El gradiente, ¿sí? El gradiente al cuadrado, raíz cuadrada. O sea, básicamente la componente positiva. Si el gradiente es negativo, lo estoy convirtiendo en un número positivo, ¿cierto? Pero ¿qué pasa con esa aproximación? Si yo hago esta aproximación,
puede pasar que algún gradiente sea ruidoso. O sea, que al inicio sea muy grande y que luego sea muy chiquito, muy pequeño, y la verdad es que no me ayuda a hacer la estimación. Pero recuerden que ahora yo tengo una buena forma de hacer una estimación suavizada de vectores que pueden ir cambiando en el tiempo. ¿Cómo se llama esa suavización? Ese suavizamiento, perdón, se llama exponentially weighted average. Es decir, yo lo que voy a hacer, ¿sí? Yo lo que voy a hacer es, voy a estimar una magnitud aproximada de un gradiente y utilizar esa magnitud aproximada para acelerar o desacelerar el learning rate. ¿Ya? Hay una pregunta en el chat, dice, pero tendría la misma dirección, ¿no? Disminuiría también en la dimensión que apunta en la dirección correcta. No, ojo, solamente estamos hablando aquí, solamente estamos hablando del factor que divide al learning rate, ¿ya? Porque luego este factor va a seguir siendo multiplicado por el gradiente. El gradiente sigue siendo el vector dirección. Lo único que estoy haciendo es acortando o disminuyendo la cantidad de salto que tú tienes que dar en esa dirección. ¿De acuerdo? Estefano, pero profe, ¿qué pasa si tengo una magnitud alta, pero en la dirección correcta? ¿Estaría bajando el learning rate cuando no debería? Sí, pero fíjate que generalmente, ¿ya? Y por eso estamos utilizando, fíjense que por eso vamos a utilizar la estimación, ¿sí? Si tú estás yendo en la dirección correcta, ¿sí? Si tú estás yendo en la dirección correcta, entonces lo más probable es que de 10 gradientes que tú calculaste, muchos sean pequeños, porque estás tratando de dar un paso hacia el verdadero mínimo. ¿De acuerdo? En cambio, cuando tú tienes una estimación de 10 gradientes seguidos consecutivos en 10 diferentes mini-batches y todos fueron magnitudes altas, lo más probable es que estuviste fluctuando de manera ruidosa. ¿De acuerdo? Es por eso que aquí yo no empleo el gradiente o la magnitud del gradiente en este punto como tal, sino que quiero la estimación de todos los gradientes anteriores, porque eso me da una buena aproximación de si el gradiente está siendo bueno o malo. ¿De acuerdo? Sí, Diego, o sea, nos movemos en la misma dirección, pero lo que estamos penalizando es qué tanto te mueves en esa dirección. ¿Sí? Si te mueves mucho en una dirección o si te mueves poco en esa dirección. ¿De acuerdo? ¿Ok? Ok, entonces, ¿cómo se aplica esto? ¿Cómo se aplica esto ya en la optimización, en el método? Miren, lo que vamos a hacer ahora es esa aproximación que hacíamos de momento, ¿no? De momentum, ¿sí? Esa aproximación que hacíamos de momentum, de hacer un promedio ponderado exponencial de los gradientes, lo voy a aplicar a la magnitud de los gradientes. ¿Sí? Entonces, fíjense que a diferencia de la regla de momentum, aquí lo que tengo es, estoy acumulando en este exponentially weighted average, estoy acumulando las magnitudes de los gradientes. ¿Sí? Las magnitudes de los gradientes. O sea, estoy acumulando los cuadrados de cada componente de ese gradiente. ¿Sí? Y ahora, cuando yo voy a utilizar la regla de actualización, el learning rate lo voy a dividir entre la raíz cuadrada de esa estimación de la magnitud de los gradientes, más un epsilon que evita que yo haga una división entre cero. ¿Sí? Nada más. Es un epsilon que evita que yo tenga una división entre cero aquí numéricamente. Este se convierte en el nuevo learning rate. Este parámetro learning rate dividido entre la raíz cuadrada de la estimación del cuadrado de los gradientes. Cuando la magnitud del gradiente sea grande, este valor es grande y por lo tanto divide más al learning rate. Cuando este valor es pequeño y por lo tanto el denominador es pequeño y por lo tanto lo que hago es incrementar el learning rate. ¿Sí? Pero siempre en la regla de actualización se sigue multiplicando el vector gradiente. Quiere decir que estoy yendo en la misma dirección, solamente que cada variable ahora va a tener una magnitud distinta para saber hacia dónde tiene que irse en esa dirección y cuánto tiene que actualizarse. ¿De acuerdo? A esta técnica se le llama RMSProp, ¿sí? Lo interesante de esta técnica es que ahora cada peso, cada variable, cada peso de la red neuronal necesita almacenar un caché, ¿sí? Una variable que vaya
registrando estos promedios ponderados exponenciales al cuadrado, ¿ya? Requiere algo más a nivel de implementación, requiere algo más de espacio porque necesito almacenar más información por cada peso, pero en la práctica funciona bastante bien, por ejemplo, para hacer que la optimización converja mejor y más rápido, ¿sí? ¿De acuerdo? ¿Preguntas hasta ahí? Cristóbal nos pregunta, ¿el método con momentum igual requiere guardar la iteración pasada, solo que es una constante versus un vector, ¿cierto? El momentum, el momentum requiere que uno, sí, claro, uno siempre tiene que almacenar la estimación pasada para que las puedas utilizar en la estimación actual, ¿ya? El nombre RMS Pro, ¿sí? El nombre RMS Pro viene de, sí, root mean square, root mean square Pro, ¿sí? ¿Ok? Rooted, de hecho, rooted mean square, ¿ok? De hecho, hay una historia interesante sobre este método, porque este método no está publicado en ninguna parte, no es parte de ningún paper ni nada, ¿ya? Sino que en una charla que dio Geoffrey Hinton, que es uno de los expertos en Deep Learning hace algún tiempo, en una charla que él dio en un tutorial, en una conferencia, él presentó en un slide que en su laboratorio, en su grupo de investigación, ellos utilizaban esta función de actualización para los pesos y que les había servido para entrenar varias cosas que habían hecho hasta ese momento. Y se hizo famoso el método porque, bueno, eh, eso se mostró en esa charla. Nadie nunca lo ha visto en ningún paper. Ahora, es un método que está implementado en todos los frameworks, ¿ya? Y es un método que ha servido para implementar otros métodos mejores todavía de optimización, como el que vamos a ver a continuación, ¿ya? Y entonces, ¿sí? Y entonces, el año 2015, ¿sí? El año 2015, cuando ya se estaban creando estas primeras redes neuronales que eran gigantescas y que funcionaban o pretendían hacer como una tarea de clasificación más robusta y más extensa de imágenes en ese año, eh, a los creadores de una de esas arquitecturas gigantes que existen para redes neuronales convolucionales, que las vamos a ver después del receso, la red se llamaba ResNet, y esa red neuronal, o sea, en el paper en donde se crea esa red neuronal, se empezó a utilizar este algoritmo que había sido propuesto como un año antes, el año 2014, que se llama el método ADAM. ¿Sí? ADAM, que viene de Adaptive Moment Estimation, es básicamente la combinación de momentum con RMS Pro. ¿Sí? O sea, utiliza ambas cosas. Recuerden, momentum es el promedio ponderado exponencial de los gradientes. Y RMS Prop es el promedio ponderado exponencial de los cuadrados de los gradientes. ¿Sí? Si los combinamos, entonces nosotros lo que tenemos es lo siguiente. Primero, voy a aplicar momentum, ¿sí? Es decir, voy a hacer una estimación de la dirección del gradiente con momentum y le voy a aplicar bias correction. ¿Sí? Voy a hacer una estimación del cuadrado de los gradientes, como en RMS Pro, y le voy a aplicar bias correction. Y ahora lo que voy a hacer es que mi regla de actualización va a estar compuesta por learning rate adaptativo por parámetro, utilizando el cuadrado de la estimación de los cuadrados del gradiente. Y aquí, en lugar de utilizar el gradiente como tal, utilizo la estimación de momento del gradiente. ¿Sí? Entonces, fíjense ustedes, estoy combinando ambas cosas. Estoy combinando la estimación de la dirección, ¿sí? Con momento. Estoy calculando la estimación de los cuadrados de los gradientes, ¿sí? Para la magnitud. Y ahora los mezclo en una sola regla de actualización que implica ambas cosas, ¿sí? Este es el famoso método de ADAM,
¿sí? Que es uno de los algoritmos que probablemente se emplea de manera masiva al entrenar redes neuronales porque es el método que tiene un comportamiento bastante más robusto con respecto a diferentes tipos de problemas, con respecto a diferentes tipos de decisiones que uno tome sobre las redes neuronales, y es a la larga el método preferido que uno emplea cuando hace entrenamiento de redes neuronales. ¿Ok? Ahora, fíjense ustedes que se emplean dos parámetros, el parámetro beta 1, que es el parámetro para momento, ¿sí? Y el parámetro beta 2, que es el parámetro para cuadrados o magnitudes de gradiente. Típicamente se emplean parámetros beta 1, beta 2 con estos valores, ¿no? Beta 1 igual 0.9, beta 2 igual 0.99. ¿Ok? Son los valores típicos que uno emplea y son los valores que por default están en los frameworks, por ejemplo, y generalmente nadie los cambia. ¿Ya? Yo nunca he tenido que cambiar esos parámetros para que las cosas funcionen en un modelo. Y nunca he visto a alguien que por ahí salga as bajo la manga diciendo que beta 1 es diferente a 0.9 y beta 2 es diferente a 0.999. ¿Ok? Eh, Eso, es casi como que uno ni siquiera ve estos parámetros y ni siquiera los toma en cuenta como para saber si el método funciona bien o mal con otros valores. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque la verdad es que es una de esas tantas cosas que hay en redes neuronales en donde uno simplemente asume como que ya eso es lo que funciona y uno le da para adelante nomás, ¿ya? Eso entonces, ¿alguna pregunta hasta ahí? Ok, si no hay preguntas, miren, este es un ejemplito muy didáctico, ¿ya? Este es un ejemplo muy didáctico. Esta es una función de optimización parecida a la que hemos visto en la pizarra hace un momento, ¿sí? Las líneas, en realidad aquí estoy graficando solo una porción de la función, pero estos elipses son isocontornos de una función cuadrática de optimización, ¿ya? Eh, Fíjense qué es lo que pasa cuando yo quiero optimizar esta función utilizando diferentes algoritmos. Por ejemplo, utilizando el algoritmo de gradiente descendente vanilla, o sea, el clásico, el que no utiliza nada más que simplemente la regla de actualización. Estos son cómo fluctúan los valores de optimización. Y fíjense ustedes cómo hago que la función prácticamente fluctúe, y de hecho hay muchas iteraciones y nunca llega hasta el óptimo, que es como por aquí, ¿ya? Y estoy utilizando un learning rate bajo, ¿no? 0.01. Cuando utilizo momentum, o sea, el mismo algoritmo, solo que con momentum, ¿sí? La optimización, fíjense que comienza a moderarse bastante bien y en lugar de ir por esta fluctuación periódica, fíjense cómo trata de meterse en la tendencia todo el tiempo y en algún momento comienza a acercarse bastante mejor al mínimo. Agrando el learning rate y utilizo RMSProp, y cuando utilizo RMSProp, fíjense cómo la optimización se va directamente a través de una línea recta hacia el óptimo, pero fíjense cómo se va desacelerando, ¿no? O sea, fue bastante bien al inicio, pero conforme se va acercando hacia el óptimo, comienza a desacelerarse y a dar pasos cada vez más pequeños. Miren lo que pasa con Adam, ¿sí? Lo que pasa con Adam, empezamos en el mismo punto y comenzamos a hacer la optimización y de hecho en 1, 2, 3, 4, en 5 iteraciones, a diferencia de los otros algoritmos, uno llega al mínimo de este ejemplo básico, ¿ya? Hay una pregunta en el chat. A ver, solo para confirmar. Estos métodos sustituyen a gradiente descendiente, pero backprop sigue siendo el método para obtener los gradientes, ¿no? Es decir, habría que hacer una ligera variación para almacenar sus cuadrados también, pero por lo demás backprop no cambia hasta ahora. Sí, exactamente. ¿Sí? Eso que comentas, venga. ¿Sí? Exactamente. Backpropagation te sirve para calcular los gradientes. Ahora, cómo usas los gradientes luego para aplicarlos en la regla de actualización es lo que cambia entre algoritmo y algoritmo. ¿De acuerdo? Magdalena, ¿las ganancias en tiempo son siempre suficientes para computar todos esos cálculos extra? Sí. Además que fíjate que no es solamente la ganancia en tiempo, es también la convergencia. La convergencia no tiene que ver con el tiempo, la convergencia tiene que ver
con que tú asegures que vas a llegar a un mínimo que es bueno, ¿de acuerdo? Asegures que vas a llegar a un mínimo bueno, ¿sí? Entonces, ganas de ambos lados, ¿sí? Ganas en que te aseguras que vas a llegar a un buen punto, pero además lo haces más rápido, ¿sí? Diana pregunta también, ¿cuándo fallan estos métodos? Fíjense que por más que estos métodos son heurísticos, ¿ya? Entonces, por más que estos métodos traten de hacer como algunas mejoras, ¿ya? ¿Cuándo van a fallar estos métodos? Estos métodos van a fallar cuando, por ejemplo, la función de optimización es mucho más compleja, ¿sí? Como por ejemplo para un problema complejo, ¿no? O sea, yo me estoy refiriendo, por ejemplo, de, eh, el problema de, no sé, de hacer que un carro autónomo realmente se maneje solo sin ninguna interacción. O sea, es un problema muy complejo que probablemente necesita una red neuronal muy compleja y que hasta ese punto no depende del problema de optimización, no depende del algoritmo de optimización, sino que por más que utilices cualquier algoritmo de optimización no vas a poder resolverlo porque el problema es muy difícil, ¿sí? Entonces, eso no es que estos métodos te estén resolviendo las cosas complejas, básicamente son ayudas, ¿sí? Cristóbal nos dice, cuando hablamos que el learning rate es adaptativo, para el caso de RMSProp y Adam, significa que fijamos un learning rate eta igual 0.1 en el ejemplo, pero después va cambiando por cada gradiente, es decir, que el learning rate que se fija es un punto de partida. No, el learning rate es único durante todo el entrenamiento, ¿sí? Lo que va a variar es cómo ese learning rate se aplica ante cada parámetro. Cuando hay un parámetro que está muy bien en la optimización, probablemente el learning rate se mantenga alto y lo lleve en la dirección correcta a ese parámetro. Pero cuando un parámetro está como muy perdido en el espacio, cuando uno va haciendo la optimización, ese learning rate va a ir más lento porque tú lo que quieres es que como que no fluctúe tanto y se vaya metiendo más bien en la búsqueda del mínimo, ¿ya? Eta sigue siendo hiperparámetro. Uno tiene que seguir seteando el hiperparámetro eta, pero la gran ventaja es que Z no es el mismo para todos los parámetros, ¿cierto? No es el mismo para todos los pesos, ¿ya? Y eso garantiza de alguna forma que aquellos pesos que están yendo bien, entonces se les va guiando mejor por la optimización y aquellos que están mal se les trata de guiar para que puedan ayudar a la optimización total, ¿ya? Sebastián nos dice, es que ahora eta ya no es el learning rate, según entiendo, si es que la definición de learning rate es el ponderador del gradiente. Sigue siendo el learning rate, solamente que fíjense que ahora hay un learning rate diferente por cada parámetro, ¿sí? Y que depende de la magnitud de los gradientes y todo este tipo de cosas, ¿de acuerdo? Magdalena, profe, una duda que me tiene colgada hace varias clases. Nunca he entendido muy bien cómo elegir cuántas neuronas por capa y cuántas capas poner en la red. ¿Hay alguna regla o es a gusto del programador y luego ve qué se pasa? Lastimablemente, Magdalena, esa es una pregunta que eh, no se puede responder ni siquiera a nivel teórico. O sea, no hay forma de saber eso, ¿sí? No hay forma de saber eso, ¿de acuerdo? Es parte de lo que no es tan científico en las redes neuronales o deep learning y es más bien algo más mágico arte, ¿no? Es algo más como prueba y error, ¿ya? Prueba y error. Eh, Más de un momento les voy a dar algunos hints, ¿ya? Son hints, obvio. No hay, como dice Yanina, no free lunch. O sea, aquí no hay una estrategia general que te diga tantas neuronas tienes que utilizar, tantas capas tienes que utilizar, tantas cosas tienes que utilizar. Eso es una pregunta abierta en la comunidad científica, práctica y todo lo que tenga que ver con redes neuronales, ¿ya? Lo que sí podemos saber, lo que sí podemos saber es más o menos cómo guiar ese proceso de búsqueda. O sea, cómo saber por dónde tengo que ir, cómo saber si le pongo más neuronas y voy bien, o si le pongo menos neuronas y voy bien. Eso más o menos se puede intuir haciendo algo que vamos a ver un poquito más adelante para ver el tema de regularización y overfitting, ¿ya? Pero básicamente la respuesta a esa pregunta, Magdalena, lastimablemente, es que no hay una forma de cómo
de cómo definir la arquitectura de una red neuronal conociendo el problema, ¿ya? Vi hace tiempo que Google tiene un equipo que trabaja en solucionar matemáticamente el misterio de las capas interiores, pero avanza un poquito. De lo que me acuerdo, habían logrado sacar algunas conclusiones tratando de llevar la cantidad de neuronas al infinito o algo así. Lo buscaré para poner en el foro. En realidad, claro, hay una teoría, ¿no? Hay una teoría matemática del deep learning que tiene que ver con esto de la teoría de la aproximación universal, ¿sí? La teoría de la aproximación universal dice que teóricamente una red neuronal con una sola capa y un número infinito de neuronas debería ser capaz de poder aprender cualquier cosa, ¿ya? Pero eso es teoría, ¿no? Eso es teoría y en la práctica, la verdad es que se conoce bastante poco de esto, ¿ya? Yo les sugiero, lo que sí han hecho, por ejemplo, miren, ¿qué es lo que hacen Google, Facebook, estas empresas grandes, obviamente que tienen muchos recursos para poder hacer estas cosas? Ellos proponen una red neuronal y una vez que proponen una red neuronal, tú lo que quieres es buscar cuál es la mejor red neuronal para ese problema que has creado, ¿cierto? Entonces, lo que ellos hacen es utilizar una técnica, ¿ya? Es utilizar una técnica que se llama Neural Architecture, lo estoy poniendo en el chat, ¿ya? Search, ¿ya? O NAS, ¿sí? Neural Architecture Search, ¿ya? Es una técnica, una estrategia, que justamente como su nombre lo dice, es cómo buscar la arquitectura de una red neuronal, ¿ya? Cómo buscar la arquitectura de una red neuronal. Y adivinen qué, ¿sí? Es prueba y error, ¿ya? Prueba y error con algunos matices. Por ejemplo, hay técnicas de Neural Architecture Search que utilizan inferencia bayesiana, por ejemplo, ¿sí? Para comenzar a inferir cómo le va a ir a un modelo si es que yo le agrego una, dos, tres neuronas, ¿no? Eso se puede modelar de manera probabilística y uno puede como hacer una búsqueda en ese espacio probabilístico también. Entonces, hay muchas cosas interesantes en Neural Architecture Search. ¿Y qué es lo que hacen las empresas grandes para finalmente tener un modelo que pongan en producción? ¿Ya? Ahora, ¿saben cuál es la desventaja? La desventaja de hacer Neural Architecture Search, como requiere de muchos recursos, por ejemplo, leí hace poco, uno de los modelos de translation que utiliza Google, eh, y que fue encontrado a través de Neural Architecture Search, eh, la, la cantidad de energía que consume aplicar estas técnicas para encontrar la mejor red neuronal era equivalente como a, no sé, la vida útil de 120.000 autos, ¿no? Una cosa así. O sea, era una cantidad de energía, porque pones a disposición obviamente muchos servidores, muchos centros de datos, muchos GPUs para hacer esto, es inmensa, ¿no? Es inmensa. Y bueno, las empresas pueden hacer ese trabajo porque tienen el recurso, pero nosotros, por ejemplo, no podríamos hacer algo más. Cristóbal nos dice, ¿esa técnica igual es aplicable a nivel usando Colab o qué se requiere mucho? Sí, no, a nivel Colab no. Colab es para hacer nuestras tareas. ¿Sí? No, Neural Architecture Search no lo podríamos hacer. No creo que haya nadie, ni ninguna empresa, ni ninguna universidad en Chile que pueda hacer eso. ¿Sí? Yanina nos dice, pero al menos nuestras tareas son más ecológicas. Sí, eso, me quitaste las palabras de la boca. Bueno, y tratamos de hacerlas ecológicas porque no podemos tampoco hacer más. Yo no, por ejemplo, no sé, cuando comencemos a ver Transformers, sería, sería ilógico y sería criminal que yo les pida que entrenen un Transformer, por ejemplo. No hay dónde entrenar un Transformer aquí en, en Chile. Podríamos hacerlo de pocas formas, ¿sí? Magdalena nos dice, pero ¿y el supercomputador de la U tiene super en el nombre? Ah, buena pregunta. El supercomputador de la U es un supercomputador para cálculos numéricos seriales. No tiene tantos GPUs. Y aquí lo que necesitamos es poder de GPU, ¿sí? Poder de cómputo paralelo. Paralelo en GPU, me refiero, ¿sí? ¿Saben en dónde hay un servidor bueno? Hay un servidor bueno en Valdivia, que lo tiene la Universidad Austral, ¿puede ser? No recuerdo, la Universidad de Valdivia, ¿sí? Ellos tienen un servidor que es bueno para hacer estas cosas, ¿sí?
Ponemos los 200 pesos del curso. Nada, ni con eso. No alcanza. No alcanza. ¿Ok? Bien, miren. ¿Sí? ¿Sí? Tengo una consulta. Ujú, Lo que pasa es que cuando partimos el curso, ujú, teníamos un learning rate de 0,01. ujú, Y cuando este learning rate lo incrementábamos, también era perjudicial. ujú. Entonces, ¿por qué en este caso, si tenemos learning rate de 0,01 y después usamos 0,1, como que el sistema aún sigue funcionando bien y no como en los casos, como lo habíamos visto al principio de esas clases? Sí. Gracias. Gracias por la pregunta. Miren, fíjense que el algoritmo de gradiente descendente normal se deja guiar por la dirección del gradiente que tú calculas. Y esa dirección del gradiente puede ser mala. Entonces, cuando tú le pones un learning rate, así sea muy cortito, y tú lo incrementas, si las direcciones son malas, lo que estás haciendo es que te estás yendo a lugares de la optimización que están muy lejos de donde quieres realmente ir. ¿Por qué podemos darnos las chances de incrementar el learning rate y utilizar RMSProp o ADAM, por ejemplo? Es porque tanto RMSProp como ADAM hacen mejores estimaciones de los gradientes. Ya no estás utilizando el gradiente como tal, sino que estás utilizando una estimación que está promediada. Y esa estimación promediada es bastante mejor que la estimación pura de un solo gradiente, ¿sí? Como tienes esa certeza, entonces tú puedes darte las chances de poner un learning rate más alto y hacer que la optimización acelere hacia donde realmente quieres que vaya. ¿Ya? Esa es básicamente la explicación de por qué esto funciona por qué RMS Pro, Adam funcionan cuando uno tiene la chance de subir el learning rate un poquito para acelerar la convergencia. ¿Ya? Jorge Ortiz nos dice, vamos a saquear PC Factory y robamos la Nvidia 3090. No, lo siento, ni eso, no alcanza. Lo siento, le serviría para jugar un videojuego. Sí, no para esto. Profe, yo tengo una pregunta. Sí. El valor y el costo de estas máquinas que necesitan para procesar la GPU se debe como al costo electrónico de las piezas por las que está conformada cada como parte de un servidor, por ejemplo. El costo de compra, ¿te refieres de los equipos? Claro, sí, como a qué va, o sea, de dónde sale todas estas complicaciones, como que, ¿cómo puedo yo tener un procesador que haga no sé cuántos mil cálculos en paralelo? Como qué aparato electrónico debo yo mejorar y por qué es tan difícil. Eh, sí, bueno, aquí sucede lo siguiente, ¿ya? Vamos a tomar un par de minutos para hablar de esto. Miren, porque es importante, de hecho, cuando ustedes vayan a la práctica a querer hacer cosas, se van a topar con esta limitante, y es que si no tienes equipos, no hay forma de hacer esto, ¿sí? Eh, Existen, miren, les voy a explicar esto tal vez con algo que les puede interesar. Miren, yo conozco este, esta empresa, Lambda Labs, ¿sí? Es una empresa que fabrica servidores, ¿ya? Fabrica servidores para, para Deep Learning, ¿ya? Eh, ellos tienen, por ejemplo, ¿sí? Ellos tienen, por ejemplo, diferentes tipos de soluciones, ¿no? Que te permiten, por ejemplo, poner 8 GPUs en un sistema, ¿no? O sea, como que diferentes tipos de cosas, ¿sí? Eh, y solamente para que miren una cosa, por ejemplo, nosotros podríamos comprar un workstation aquí, que es de hecho la forma como yo compro los workstations para los proyectos, por ejemplo, ¿sí? Eh, y, vamos a ver, y miren, por ejemplo, ¿sí? Por ejemplo, vamos a suponer que yo voy a armar un equipo, ¿ya? Y ustedes pueden ver aquí, uno puede ir viendo como las especificaciones y las cosas, ¿ya? ¿Qué diferencia un equipo de otro de la capacidad que tiene para hacer cosas con Deep Learning? Depende, de, depende del tipo de tarjeta GPU que tengas.
Hay tarjetas GPU, como las que comentan en los comentarios ustedes, que son las que tiene PC Factory, que son las tarjetas 3090, por ejemplo, que son de la serie RTX. Las series RTX están fabricadas con muchos procesadores que son muy rápidos, pero tienen el problema de que tienen muy poca memoria. Y cuando uno va a trabajar con Deep Learning, por ejemplo, necesitas de mucha memoria, porque como hemos visto, si no tienes memoria, entonces no puedes hacer actualización de los batches en paralelo, por ejemplo, y ese tipo de cosas, ¿no? Las RTX, ¿para qué sirven? Sirven para hacer gráficos principalmente. ¿Ya? Son muy buenas para hacer cosas de gráficos fotorrealistas y ese tipo de cosas, ¿ya? Hay otras arquitecturas de tarjeta gráfica como las Quadro Pro. Las Quadro Pro son esas tarjetas que tienen otro tipo de arquitectura, que tienen bastante más memoria y que sirven para hacer cosas en paralelo. Entonces, por ejemplo, ¿sí? Por ejemplo, yo lo que podría hacer aquí, miren, en este sistema, es colocarle, por decir, ¿sí? No sé, por decir, 4 tarjetas o 3 tarjetas RTX A6000, ¿sí? Cada una con 48 GB de memoria, 48 por 3, eso es como 120 y tantos gigabytes de memoria posibles para hacer entrenamiento. Y miren cuánto cuesta cuando yo le subo a 3 tarjetas, $26.000 sin impuestos, ¿ya? Sin impuestos. Y hay otras tarjetas mejores todavía, ¿no? Hay una tarjeta, por ejemplo, la A100, ¿sí? La tarjeta A100 tiene hasta 80 GB de memoria, ¿sí? La tarjeta 100 tiene hasta 80 GB de memoria, y si tú compras un servidor que tiene 8 tarjetas A100, entonces tienes hasta 640 GB de memoria en un sistema. ¿Cuánto cuesta esos equipos? Llegan a costar hasta el $500,000, ¿ya? Llegan a costar hasta el $500,000, ¿ok? ¿Para qué comprarías un equipo como esos si realmente vas a utilizarlo, no sé, para entrenar modelos grandes y ponerlos en producción y cosas por el estilo? Para hacer investigación y también para estas cosas, pero una startup, por ejemplo, no podría darse el trabajo de comprar un equipo de $500,000, ¿sí? Nosotros en nuestras casas claramente no podríamos tener un equipo de estos $500,000, ¿sí? Magdalena, profe, ¿es posible hacer la comparación de la eficiencia de las redes que se entrenan versus algoritmos tradicionales? Pregunto porque con los algoritmos tradicionales se pueden hacer cálculos de complejidad y notación O, pero por lo que conversábamos no me queda claro si hay un equivalente en redes neuronales. Lo que pasa es que depende, ¿ya? A ver, las redes neuronales son lentas de entrenar. Entonces uno puede en realidad uno sí puede hacer el análisis de cuál es la complejidad del entrenamiento de una red neuronal. Y eso es lo que toma meses, semanas. Pero una vez que la red neuronal está entrenada, si tú la pones en producción, en inferencia sobre un equipo paralelizado y optimizado, la inferencia de una red neuronal es lo que hace la diferencia entre un modelo de Machine Learning que tiene poca efectividad y es muy rápido, y un modelo que tiene mucha efectividad como una red neuronal y a la vez también es muy rápido en la diferencia, ¿sí? En inferencia, las redes neuronales son muy rápidas y es por eso que se emplean para hacer cosas como carros autónomos y esas cosas, ¿ya? Yanina, tengo entendido que si tienes pocos datos, habría que definir poco, los modelos clásicos incluso andan mejor. Sí, siempre, sí, eso siempre. Gaspar, enfriar esos sistemas debe ser una pesadilla. Sí, sí. No tenemos nosotros, por ejemplo, aquí en el DCC sufrimos cuando compramos un servidor y no hay dónde ponerlo porque en verano esos GPUs arden. Magdalena, alimentar esos sistemas también. Sí, sí. ¿Los autos que se manejan solos tienen GPU adentro? Sí, sí. ¿Ok? Bien, miren, quería mostrarles. Diana me pregunta, profe, ¿qué podríamos hacer en nuestras PCs? En nuestras PCs lo que podríamos hacer es modelos chicos. Lo que podríamos hacer, por ejemplo, es aplicar técnicas. Hay unas técnicas que vamos a ver luego, más adelante en el curso. Hay unas técnicas que ayudan a que uno pueda comprimir una red neuronal. O sea, una red neuronal gigantesca que puede que no funcione bien en tu equipo porque no cabe. Lo que hacemos es aplicar una técnica que se llama destilación de conocimiento, por ejemplo, en donde creas una red más pequeña que trata de emular el comportamiento de la red más grande y funciona a la perfección, funciona bastante bien.
Uno también puede hacer transfer learning, que es otra técnica para poder hacer cosas de entrenamiento optimizado. O sea, cosas se pueden hacer, ¿ya? Cosas se pueden hacer, ¿ya? Entrenar una red con otra red, también, sí, también. También es lo que hacen también Facebook, Google y estas empresas grandes para hacer cosas, ¿ok? Déjenme mostrarles. Miren, acá, ¿sí? Tenía una visualización que encontré hace poquito sobre los algoritmos de optimización. Eh, Miren, acá están implementados 4 algoritmos de optimización. Gradiente descendente estocástico normal, Momentum, RMSProp y Adam, con los colores, ¿no? El color gris, azul, rojo y verde. Y aquí hay una función, como la que hemos visto nosotros, que está dibujada también con contorno. Fíjense ustedes que esta función tiene 2 mínimos locales. Hay un mínimo local aquí y hay un mínimo local aquí. Y resulta que el mínimo local de la izquierda es también mínimo global. Entonces, esta función es como que fueran dos montañas, ¿no? 2 montañas, una que es la montaña que está más baja, porque esto es una minimización, y la otra que está un poquito más alta. Pero son mínimos, ¿sí? Solo que este es local, el de la derecha, y el de acá es global, ¿ya? Lo interesante de esta aplicación o de este demo es que yo puedo hacer clic en alguna posición y eso marca la posición en donde empiezan los algoritmos de optimización a buscar el mínimo. Entonces, por ejemplo, yo voy a poner por acá, ¿sí? El mínimo, y fíjense, ¿sí? Fíjense cómo fueron buscando su dirección hacia el mínimo todos los algoritmos. Si ustedes se fijaron, el algoritmo, en este caso, en este ejemplo, el algoritmo que más se demoró fue RMSProp, ¿no? Miren, le cuesta hasta que llega, ¿sí? ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo inicializo la optimización aquí? ¿Sí? Si yo inicializo la optimización ahí, fíjense cómo todos los algoritmos, sin importar cuál, todos los algoritmos fueron a parar al mínimo local. Ninguno fue al mínimo global. Vamos a ver qué pasa si pongo algo por aquí. Ajá, miren, ahí hay una diferencia ya, ¿sí? Cuando yo inicialicé aquí, hay 3 algoritmos que fueron a parar al mínimo global y hay un algoritmo que es gradiente descendente estocástico que fue a parar al mínimo local. ¿De acuerdo? Y a diferentes velocidades, ¿no? Porque eso, fíjense cómo Adam llegó bastante más rápido, ¿sí? Y los otros 2 algoritmos tardaron un poquito más. Ahí, Adam llega rápido, los otros 2 algoritmos demoran un poco más en llegar, pero llegan, ¿sí? Y gradiente descendente estocástico siempre tiende a llegar al mínimo local más cercano, ¿ok? ¿Qué significa esto? Esto no necesariamente significa que siempre los algoritmos Adam, RMSProp son mejores en la práctica, funcionan en general bien, pero por ejemplo, ¿sí? Por ejemplo, uno perfectamente podría seguir utilizando gradiente descendente estocástico para alguna tarea y obtener buenos resultados, ¿sí? De nuevo, no hay una regla para decir que algún algoritmo es superior a otro en algún contexto específico, ¿de acuerdo? Preguntas. ¿Preguntas? Ya. El link, sí, se los voy a poner en los enlaces de cursos mejor, ¿ya? Si lo dejo acá en el chat del Zoom, no todos lo pueden ver, aquellos que están viendo las clases de manera offline, ¿ya? Diego nos pregunta, entre Momentum, RMSProp y Adam, ¿hay alguno que sea peor en términos de mínimos locales? Es que depende, ¿sí? Lo que pasa es que fíjense, cuando ya tienes una red neuronal, ¿sí? Cuando ya tienes una red neuronal, eh, la función de costo es tan compleja que pueden haber situaciones en donde uno de estos algoritmos se estanca en algún plató o en algún punto de inflexión, ¿sí? O sea, eso es complicado de saber, ¿ya? Dice Diego, onda, si me voy acercando de a poco al mínimo local, ¿cuál de los 3 es el primero en llegar al mínimo? Si estás cerca de un mínimo local y la función en ese vecindario, en esa región,
es cercanamente convexa, yo diría que los tres algoritmos la van a poder. ¿Sí? Probablemente a diferentes velocidades, pero los tres lo van a poder. ¿Sí? Si tú te vas acercando, esa pregunta es un poco complicada, porque tú podrías estar cerca del mínimo, pero ¿qué pasa si cerca del mínimo hay un plató o una zona plana? ¿Sí? O sea, es difícil saber, ¿sí? Es difícil saber cuál de los tres saldría, cuál no, porque depende, hay situaciones como muy complejas, muy específicas para un determinado problema. ¿Sí? No hay forma de saber. ¿Ok? ¿Ok? ¿Preguntas? Ok, ok. Ok, miren, vamos a abrir el notebook. ¿Sí? Hay un notebook en Colab, en nuestro repositorio, ¿ya? Que es el notebook Lab 4 optimización. ¿Sí? Lab 4 optimización. Les muestro rapidito. Básicamente en este notebook, todas las figuras que ustedes han visto en las slides, ¿ya? Todas esas figuras han sido obtenidas por código corriendo, así que este notebook les podría servir a ustedes para poder generar, por ejemplo, otras figuras con otras funciones y otras cosas, si es que quieren como ir aprendiendo sobre esto, ¿ya? En este laboratorio lo voy a describir en realidad bastante rápido, ¿ya? En este laboratorio lo que hacemos es un poco tratar de explicar, entender qué pasa con estos métodos que hemos visto, ¿sí? Lo primero, bueno, fíjense, aquí estoy generando esa función que les había mostrado inicialmente, la función periódica. Simplemente sirve para generar una función que varía en el tiempo, ¿sí? Y luego de hacer eso, aquí están implementados, ¿sí? Para que ustedes lo tengan en referencia y vean cómo se implementa. Está implementado el Exponentially Weighted Average, ¿sí? Exponentially Weighted Average, ¿sí? Fíjense ustedes que para cada valor de la función estoy calculando consecutivamente los valores de la estimación de la tendencia, como beta por el set anterior más 1 menos beta por el valor de la función, ¿sí? Y además está el Exponentially Weighted Average con Bias Correction, que es hacer esta normalización al momento de aplicar la función. ¿Sí? Y luego, fíjense, estamos graficando ambos valores para que vean que era justamente lo que nosotros hemos obtenido en nuestras slides. ¿Sí? Ahora, a partir de aquí, lo que hacemos es ejemplificar los algoritmos de optimización con una función en particular. ¿Ya? En este caso, por ejemplo, estoy definiendo una función en particular que es f de x al cuadrado, o sea, es la parábola. ¿Sí? Y fíjense que el gradiente de esa función es 2x, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que hace el algoritmo de gradiente descendente normal? ¿Sí? El algoritmo de gradiente descendente normal lo que hace es empezar en un determinado punto, ¿sí? Empezar en un determinado punto y aplicar la regla de gradiente descendente, ¿no? Parámetro igual a parámetro menos alfa, que es el learning rate multiplicado por el gradiente, ¿sí? También tenemos el método de momentum, ¿sí? El método de momentum, fíjense ustedes que lo que hace es calcular la estimación vías corregida del gradiente y aplicar eso en el proceso de búsqueda del método, ¿sí? Cuando uno aplica ambas funciones, gradiente descendente, ¿sí? Gradiente descendente, aquí está gradiente descendente nomás, creo. Sí. Cuando uno aplica el gradiente descendente y uno después plotea cuáles son las direcciones a las que fue la optimización, tenemos esto, 11 pasos para llegar aproximadamente al mínimo. ¿Ok? Esto es cuando utilizamos un learning rate más grande, recuerden. ¿Sí? ¿Qué pasa si ahora utilizo momentum? Si ahora utilizo momentum con un parámetro beta igual a 0.9, ¿sí? Entonces obtenemos esto de aquí. ¿De acuerdo? ¿Qué podrían, por ejemplo, hacer ustedes aquí? Aquí lo que podrían hacer ustedes es modificar el beta, ¿no? Saber qué es lo que pasa con el beta. Probablemente van a obtener resultados parecidos con betas en un cierto valor. Si uno baja mucho el beta, fíjense que en la ecuación del exponentially weighted average,
Si uno baja mucho el beta, significa que estás tomando en cuenta muy poco la estimación anterior y mucho la estimación actual. ¿Sí? Entonces probablemente no sirva de mucho que uno tenga un beta muy pequeño, por ejemplo. ¿De acuerdo? Para momentos más RMSPRO, lo que hacemos es graficar ahora una función que ya no es una función parabólica, sino que es una función en 2 dimensiones, que es esta función que les mostré con los contornos, ¿sí? Que es esta. ¿Sí? Fíjense ustedes. Ok, y ahora tenemos aquí, por ejemplo, bueno, gradiente descendente clásico, lo mismo, solamente que ahora tenemos 2 dimensiones para los valores, gradiente descendente con momento, lo mismo solo que con momento. ¿Sí? Y ahora graficamos, esto es lo que pasa con gradiente descendente, cómo va cambiando en la optimización, esto es lo que pasa con gradiente descendente con momento, ¿sí? Vean cómo se va mejorando la forma como se calcula la tendencia de los métodos. ¿Qué pasa con RMSPROP, por ejemplo? Con RMSPROP hacemos esto, ¿no? Ahora acumulo los gradientes de la función, ¿sí? Y utilizo los gradientes de la función en la fórmula que conocemos, ¿no? Alfa por gradiente sobre EPS, que es este valor como para evitar división entre 0, más raíz cuadrada de la estimación, ¿sí? Y cuando grafico RMSPROP en esa función, entonces tengo esto, ¿ok? Y lo mismo para Adam, ¿no? Adam también tiene la implementación aquí, momento, solamente gradientes, magnitudes por otro lado, beta correction para ambos métodos y luego la fórmula final, ¿sí? Y lo que tenemos es finalmente esto, ¿ok? ¿Qué podrían, por ejemplo, si ustedes quisieran como analizar más cosas, como hacer algunas, ¿no? Algunas intuiciones sobre esto? ¿Qué es lo que podrían hacer con este notebook? Lo que podrían hacer es modificar, por ejemplo, la función de optimización, ¿sí? Aquí en este enlace que les voy a pasar, por ejemplo, aquí está la función de optimización, esta que está aquí, con dos mínimos, uno global y uno local. ¿Sí? Si ustedes quieren graficar esa función de optimización, aquí está la fórmula. Así que, por ejemplo, podrían utilizar esta fórmula en ese notebook y ver qué es lo que pasa con esos algoritmos, tratar de entender un poco qué pasa con su funcionamiento. Además de eso, hay otras funciones. Déjenme ver, por ejemplo, aquí, ¿no? Esta es otra función que se suele utilizar mucho para hacer análisis de funciones de optimización. La función rastrigging, ¿sí? Esta función rastrigging, déjenme ver, es esta, ¿sí? Está definida aquí también, tiene una fórmula, ¿sí? Y es una función que es bien curiosa porque tiene muchos picos, muchos mínimos y máximos locales, ¿sí? Entonces es interesante también probar, por ejemplo, qué pasa con ese tipo de funciones, ¿ya? Igual aquí hay una visualización, uno puede igual, por ejemplo, poner la semilla aquí, y fíjense cómo los algoritmos comienzan a volverse locos con estas funciones que son bastante más extrañas. Imagínense, es una función en 2 dimensiones, imagínense lo que pasa con una función de optimización de una red neuronal que es bastante más compleja y en un espacio altamente dimensional, ¿sí? Eso, ¿qué podrían hacer? Por ejemplo, utilizar este notebook para probar ese tipo de funciones, probar algunas otras cosas y ganar un poco de intuición acerca de qué es lo que está pasando con los algoritmos de optimización. ¿Ok? Eso. No sé si tienen alguna pregunta hasta ahí con respecto a esto. Ok, ok, ok. Bien, 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 bien. Sí, sí, este notebook lo encontré, en algún momento encontré estos ejemplos en algún lado, los repliqué, hice algunos cambios y es lo que utilizo de material para ver cosas de optimización. Me parecen como bien, bien, bien bonitos. Además que uno ve que realmente está funcionando. No hay magia aquí, no es que esos gráficos yo los haya generado y los haya puesto en los slides y, y no sé, para tratar solo de ejemplificar. No, son cosas que realmente están funcionando sobre una función real y uno puede ver ahí cómo van funcionando. Y además que eh, todo este material que estamos viendo nosotros, por favor, es material libre, así que ustedes lo pueden utilizar en lo que ustedes quieran, pueden utilizar estos notebooks para hacer más cosas si es que ustedes quieren, así que por favor siéntanse libres de utilizarlos en lo que ustedes quieran, ¿ya?
Eso. Yo creo que nos vamos a quedar ahí, ¿ya? Nos vamos a quedar ahí. Nuestra siguiente clase, que es el 21 de septiembre, nuestra siguiente clase vamos a empezar a hablar de redes neuronales convolucionales. Nos vamos a empezar a meter con redes que son bastante más complejas para hacer cosas de estas. Vamos a dar un salto importante, porque cuando ya comenzamos a ver redes neuronales convolucionales, ahí vamos a ver realmente redes que son muy grandes. Eh, y cuando vemos redes muy grandes, entonces también vamos a tener que empezar a ver algunas estrategias sobre cómo las entrenamos, ¿ya? Eh, eso, eso. Nos vamos a quedar ahí. Espero que tengan un buen receso, que puedan descansar un poco, que puedan ponerse al día con sus pendientes. Espero que avancen la tarea, ¿sí? Tienen mucho tiempo para avanzar la tarea, así que háganla con tiempo. Y nada, estaré atento por si tienen alguna pregunta, duda sobre tareas y esas cosas. Por favor, no duden de escribir al foro o al Discord. Estuvo muy interesante los últimos 2 días en los que hubo muchas preguntas y fue interesante ahí como tratar de debatir principalmente, ¿ya? Yo creo que esa es la idea de este curso, hacerlo de esta forma, que podamos todos ir aprendiendo del proceso. Sebastián, profe, lo vamos a ver en la fonda DSC el viernes, ¿cierto? ¿Viernes mediodía? ¿Puede ser? Sí, sí, voy a estar por ahí en algún momento. ¿Ok? El sábado en la fonda. Ya, no, es el viernes, ¿cierto? Claro, es el viernes. Ya me habían asustado porque alguien por ahí me pidió alguna cosa como cambiar una fecha por la fonda, que era el viernes, y yo había aceptado. Así que si me decían que era sábado, me estaba poniendo en alarma. A terremotear. Sí, hace años, años que no pruebo un terremoto, creo. ¿Ah? El último fue el del 2010. Ok, entonces nos estamos viendo el día, bueno, nos vemos por ahí de repente en la fonda o, o en algún lugar antes, pero y si no, nos estamos viendo el día 21. Que tengan un buen receso. Nos vemos. Cuídense. Chao, chao. Chao, profe, nos vemos. Chao, profe, gracias. Chao, Nos profe. vemos. Gracias, Chao, gracias, chao. Nos profe. vemos. Chao, profe. Chao, nos vemos.